Hermanos, abren aquí a su Biblia en Romanos, el libro de Romanos. Ahora sí, vamos a continuar en algo importantísimo que es, aparte de toda la adoración, gracias hermano William por toda su participación, todos los de Utiere, protocolo que nos han ayudado a facilitar esto, los niños, los profesores en la escuela dominical. Gracias hermanos, gracias por su servicio, gracias por su amor y su cariño, para que todos estos ministerios se puedan dar juntamente con el ministerio de adoración que presenciamos esta mañana. A partir de hoy, lo interesante es que cuando un pastor sale de la rutina del día a día o semana en semana con una iglesia, nos da chance para pensar una de las cosas más difíciles para un pastor. Y si alguno de ustedes no han sido pastor, es como intentar explicarle a un joven que no se ha casado todavía cómo es el matrimonio. Hasta que no se case, realmente no va a saber cómo es el matrimonio. Como pastor, tenemos que ser visioneros, tenemos que ser administradores, tenemos que ser consejeros, tenemos que ser entrenadores, tenemos que ser mentores, tenemos que saber un poquito de música, un poquito de audiovisual, tenemos que saber un poquito de todo, cómo trabajar con niños chiquiticos, edades de escuela. Los pastores tienen que saber cómo trabajar con bachilleres, los pastores tienen que saber cómo trabajar con solteros, los pastores tienen que saber cómo trabajar con matrimonios, los pastores tienen que saber cómo trabajar con universitarios. Cada grupo exige y piensa y desea que tú sepas algo de ellos, porque si no, el grupo simplemente no se identifica. ¿Cómo sería tan bonito si pudiéramos tener 20 de esos pastores? Todos trabajando al mismo tiempo, todos atendiendo su grupo, cada uno sin distracciones en la área que te toca. Y vengo pensando sobre esto durante mi estadía por fuera. Qué bonito sería si cada iglesia en Caracas pudiera tener un pastor para cada una de esas áreas que acabo de dar. Pero ya sé que eso no existe. Ese es un idealismo. Eso sería hasta bonito. Y yo dije, Señor, ¿cómo podemos enseñar y preparar la iglesia en este momento donde está parada la iglesia para que pueda crecer y poder impactar en una forma unida el número más grande de almas posible? Y el Señor me guió al libro de Romanos. Hoy mi deseo es introducir el libro de Romanos. Pero quiero que ustedes, ya teniendo sus Romanos en sus manos, la mayoría de ustedes no han ido a institutos bíblicos, la mayoría de ustedes no han ido a seminarios, seminarios evangélicos que enseñan, así como un dentista se prepara, así como un abogado se prepara, así como un gerente se prepara, así como una persona de administración se prepara, en cualquier otro instituto nacional o internacional. Los pastores se preparan en seminarios bíblicos. Yo voy a dar un repaso del libro de Romanos en una forma de conceptos, de ideas importantes en cada uno de los capítulos. Y una de las cosas interesantes que le estoy abriendo el camino es lo siguiente: que ya ustedes saben lo que va a venir cada domingo. La pregunta va a ser si se van a preparar en su corazón para recibir esa palabra de Dios. Entonces,
Es la primera vez que yo aquí en Venezuela enseño el libro de Romanos. Lo he enseñado varias veces en clases durante 16 semanas. El libro de Romanos. Hemos dado el libro juntamente Gálatas con Romanos al mismo tiempo. No le voy a dar una clase de teología, le voy a dar una clase de cómo la teología puede ser práctico en tu vida. Práctico. Porque sé que mucho, más de 80% de las personas aquí no han asistido talleres o conferencias o institutos bíblicos y mucho menos nivel seminario sobre la Biblia. Pero la idea del pastor es intentar dar un resumen breve, teológico y práctico para que tú lo puedas llevar a tu casa, a tu trabajo, a la calle, al metrobús, a donde sea que las personas necesitan saber y conocer de la palabra de Dios. Amén. Entonces yo estoy juntamente con ustedes retándolos para que cada semana vengan preparados con el capítulo de Romanos que nos toca. Siendo así, ustedes van a estar preparados para entender el libro de Romanos. ¿Cuántos de ustedes han levantado un libro y dicho, oye, ya no aguanto más leyendo el primero, segundo y tercer capítulo? Quiero saber lo que va a pasar al final. ¿Y cuántos han leído el final del libro antes de leer todo el libro? Levanta la mano si han leído el libro al final antes de leer todo el libro. ¿No es así? Te voy a dar una pista. Mantenga las manos, los dedos en el primer capítulo de Romanos y miren Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Si en algún momento ustedes se llegan a aburrir, sé que no es costumbre muy fuerte de lectura, pero si se llegan a aburrir, oye, ¿para dónde va este pastor? Ya te voy a dar la pista para dónde vamos a llegar en el libro. ¿Cuál va a ser? Romanos capítulo 12. ¿Qué dice en Romanos capítulo 12? Versículo 1, acompáñame en su versión bíblica. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, para llegar a por lo tanto, en versículo 1, tenemos que pasar por el capítulo 1 hasta el 11. No podemos ir al capítulo 12 sin haber pasado por el capítulo 1 al capítulo 11. ¿Qué dice? Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, ustedes, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿A quién? A Dios. Versículo 2. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué tiene que ser transformado? La mente de cada uno de nosotros. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿A dónde quiero llegar yo como pastor? Al capítulo 12, versículo 1 y 2. Esa es la meta. Cuando yo llego allá, espero que ustedes y yo también tengamos una base bíblica para entender qué significa esos dos versículos. Por lo tanto, no lo puedo enseñar sin primeramente enseñar capítulo 1 al versículo 11. Amén. Oremos. Padre, en tu nombre y para tu gloria, Señor, entregamos este estudio, esta prédica, este compartir. Gracias por cada corazón presente. Gracias por cada persona que tiene un sentir en su corazón de profundizar su relación contigo, de conocerte más y hacerte conocido a otras personas, Señor. Gracias, Señor, por la comunidad de gracia. Gracias por los invitados. Gracias por las familias. Y bendice ahora nuestros oídos para oír lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. En tu nombre te pido y agradezco. Amén. Muy bien, introducción del libro de Romanos. Con sus apuntes, de donde tengan allí sus tabletas y Androids y todas esas cosas, pueden ir anotando algunos puntos importantes.
¿Cuál es la intención de Pablo escribir esta carta a los romanos? Me imagino ustedes entienden, cuando escribe los romanos, ¿dónde está la iglesia? En Roma, ¿no es cierto? A los romanos en la iglesia en Roma. Muy bien. ¿Y qué dice acá? Pablo tiene una sola intención y como buen escritor dice cuál es su intención de primera. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Cuál es la intención de Pablo? Que todavía anhela visitar a Roma. Versículo 16 dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación ¿de quién? De los romanos. De todos. ¿Quiénes son todos? Vamos a ver quiénes son los todos. ¿Listos? Aquí dice: de todos los que creen, a cualquier persona que cree. De los judíos. ¿Ellos se incluyen los todos? ¿Los judíos se incluyen dentro del todos? Sí, a los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. ¿También los gentiles están dentro del todo? ¿Sí? Entonces los judíos y el resto del mundo. A todos los que pueden escuchar el Evangelio es el poder de salvación. No la denominación de donde fuiste criada, no la versión bíblica que tiene en tus manos, que te enseñó tu abuela, tu tía o quien te llevó para tu iglesia cuando tú tenías 5 años de edad. Nada de esas cosas tiene poder de salvación. La palabra de Dios dice en Pablo, con el escritor Pablo, que es el Evangelio que tiene el poder para salvar. Y eso no es solamente para los judíos. Puede ser que como él siendo judío, él quería atender a su familia, a su parentela, a su cultura, a su grupo. Puede ser. Pero primeramente a los judíos y después a todos. ¿Quiénes somos todos? Todos nosotros que no somos judíos. Si no son judíos aquí, tú estás dentro del grupo de gentiles. Y eso significa todos. Amén. Versículo 17. Este es el tema del libro de Romanos. Noten conmigo. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. 2 veces más te habla de esa frase: el justo vivirá por la fe. ¿Cuál es la revelación del Evangelio? ¿Cuál es el poder de Dios dentro del Evangelio? Según el versículo 17, el poder de Dios dentro del Evangelio es la justicia de Dios. ¿Lo están viendo en el versículo 17? Te estoy ayudando con las pistas, porque no vamos a leer todos los capítulos, no vamos a leer todos los versículos. Te estoy dando los conceptos principales, o como dicen algunos, el muslo, ¿no? ¿Cómo es? La mejor parte de la carne es el lomito. Vamos a darle con el lomito. Mira Pablo escribiendo allí. El lomito del libro de Romanos está en 2 versículos, 16 y 17. Y la palabra clave que vamos a desarrollar, lo vas a escuchar en unos minutos. Entonces, como puede ver en su cuadro, en su boletín, en el capítulo 1 y el 3, vamos a hablar del pecado del hombre. ¿Cuántos han ido a médicos? Todos los médicos nos hablan del problema primero, ¿no es cierto? Y después nos habla de la solución. ¿Cuál es tu problema como paciente? ¿Y cuál es tu problema? ¿Cuál es el diagnóstico que quiero dar? ¿Y cuál va a ser el pronóstico que quiero también ofrecer? ¿Todos entienden eso? Pablo va a escribir el problema primero, del capítulo 1 al 3. Como pueden notar y ver. Después Pablo explica cómo es la vida, la nueva vida en Cristo. Aquí está la gran diferencia entre la religión, como nuestro hermano William bien explicó esta mañana, y la relación con Cristo. Nosotros acá en la Comunidad de Gracia estamos interesados no en ser religioso, no en cumplir normas de la religión, pero sí en desarrollar nuestra relación íntima con el Señor. Y esa relación sale después de este culto.
Esta relación se va a la calle, a nuestras casas, a nuestros colegios, nuestras universidades, porque la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, tiene poder. Y por eso que estamos hablando de esto. Y el poder no proviene de nosotros, proviene de Cristo. Porque nosotros en esta nueva vida en Cristo ya no estamos bajo el dominio del pecado, la culpa y la muerte espiritual. ¿Sí lo entendieron? El dominio del pecado, de la culpa y de la muerte espiritual ya no existe más para las personas que están en Cristo Jesús. Eso lo vamos a explicar en Romanos capítulos 6, 7 y 8. En grandes rasgos. Pablo deseaba visitar a Roma, pero estaba escribiendo la carta, como pueden ver, desde la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto él envía esta carta para los romanos. Pero él no pensaba ir a Roma de la forma que fue. Él fue como prisionero a Jerusalén y en Jerusalén apeló. Próxima foto. En Jerusalén como prisionero apeló y fue llevado como prisionero a la ciudad de Roma. ¿Qué tal? ¿Cuántos han tenido planes en tu vida? Y Dios desbarata esos planes y hace otras cosas. ¿Cuántos me entienden? Creo que los de 25 años para adelante entienden. Los de 25 años para abajo todavía no lo entienden. No han tenido ese privilegio todavía. Que Dios te cambie tus planes. Pero como nosotros, por encima de 25, somos pacientes, sabemos que ellos también van a experimentar qué significa que tus planes se cambien. Los planes de Pablo se cambiaron. Él quería ir a Roma, pero no en el momento de Pablo. Él pensaba que iba a estar libre, porque después en Romanos 15, 28, él anhelaba ir a España. De Roma a España es mucho más cerca, ¿cierto? Pero él no sabía cómo iba a llegar a Jerusalén. Iba a llegar como un preso. Los planes cambian en la vida, ¿cierto? Muy bien, hermanos, ¿cuál es la palabra clave que queremos explicar y compartir con ustedes hoy en la introducción, que va a ser el hilo por todo el libro de Romanos? Una sola palabra. La palabra es justificación. La justificación por la fe. El poder del Evangelio justifica al hombre y la mujer delante de Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros todos? ¿Cuál es el problema de todas las personas en la calle? ¿Cuáles son los problemas de nuestras casas? Si las personas no conocen a Cristo, no son justos delante de Dios y viven bajo ¿qué? El dominio del pecado, la culpa y la muerte espiritual. La justicia de Dios es el poder del Evangelio. Y por causa de la justicia de Dios es que tú y yo podemos levantar estas manos esta mañana. Por causa de la justicia de Dios es que tú y yo podemos cantar estas canciones esta mañana. Por causa de la justicia de Dios es que tú y yo podemos participar en la Santa Cena esta mañana. Por causa de la justicia de Dios es que tú y yo podemos abrir la Biblia esta mañana. Porque si no fuera por la justicia de Dios, ni tú ni yo tendríamos interés en este libro, en este culto o en una vida espiritual. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Noten esta palabra. 14 veces se anota la palabra justicia en Romanos. 14. 8 veces en el libro de Gálatas. Y en el resto de todo el Nuevo Testamento, solamente 14 veces se anota justicia. Algunos de ustedes podrían estar preguntándose, pero ¿cuál va a ser el tema primordial de todo esto de Romanos? ¿Sabe cuál es, hermanos? Muchas veces los cristianos, cuando vienen para la consejería, y yo he compartido en muchos con otros pastores, como no entienden bien su relación con Cristo, tienen problemas en sus emociones,
tienen problemas en sus relaciones y tienen problemas con su vida espiritual, porque no entienden que han sido justificados una vez y para siempre. Escuchen bien, retroactivamente a 2014 años atrás. Y si eso no es poderoso, es porque no entienden el poder de Dios. Y el Evangelio no tiene peso en tu vida, y obviamente, como consecuencia, no hay poder para ver la transformación de Dios en tu vida. Si este poder de Dios no es retroactivo hasta la cruz de Cristo, todo lo que estamos haciendo es en vano. Escuela bíblica vacacional, trabajo con los jóvenes, trabajo con los ancianos, trabajo en la visita en los hospitales, orando con los hermanos por teléfono, todo es en vano. Si no es retroactivo hacia la cruz de Jesucristo. ¿Qué te parece? De tal importancia es la palabra justificación. Cuando estudias Romanos, siempre estudias Gálatas. Cuando estudias Gálatas, siempre estás estudiando Romanos. Ese es otro tip que te estoy dando. Y te lo dejo allí. Mira la importancia de justificación. Próxima foto. Cuando uno es justificado, interesante esa foto ahí de Joana. No sabíamos que éramos ingleses, pero muy bien, gracias por esa creatividad, esa forma de... La justicia es que, hermanos, cuando tú vas delante de un juez y él dice, estás justificado, la ley no puede ir en contra de ti, la condenación y acusación que viene contra tu persona no tiene base, no tiene peso. Y sales del tribunal justificado. Por más o menos 3 o 4 años, yo tenía un trabajo en el estado de Maryland, de donde vengo, en Baltimore, para trabajar con latinos. Tenía que vestirme todos los días como un abogado, ir al tribunal y enfrentar a los jueces. Siempre había casi el 99.9% de las veces un hombre latino de algún país latinoamericano. Había transgredido la ley de los Estados Unidos, no hablaba inglés y tenía que enfrentar a uno de esos hombres. No con esa peluca. Y el hombre no sabía qué hacer. Entonces el Estado me pagaba a mí para ir allá e interpretar lo que estaba pasando dentro del tribunal. El abogado acusándolo. El abogado, él después hablaba, defendía, y yo le hablaba a él en su oído durante todo el proceso tribunal. Y cuando ese hombre fue justificado y limpio de esa acusación, él salía y no sé si era cristiano o no, pero él siempre decía, gloria a Dios, gracias a Dios. No sé si era cristiano o no. Mi trabajo se terminaba y yo me iba para mi casa. Pero lo que más era tan curioso para mí, obviamente yo no era el acusado, era el gozo que ellos sentían. Había un gozo de saber que la ley no lo estaban acusando. Había un gozo que ya ellos no podían ser acusados más por esa misma transgresión. La palabra justificar tiene que ver con nosotros. ¿Cómo se puede justificar a alguien delante del Señor? Próxima foto. Los fariseos creían que podían justificarse delante de Dios siguiendo sus rituales y sus tradiciones de su religión. ¿Cierto? Los fariseos. Y Jesús, noten bien en sus Biblias, solo peleaba con fariseos. ¿Han notado eso? Jesús nunca peleaba con el mendigo, paralítico. Oye, ¿qué te pasa, chico? Ya la segunda, tercera, cuarta vez esta semana que viene. ¿Cuántas veces te tengo que curar? Él nunca peleaba con ellos. ¿Con quién peleaba Jesús en los evangelios? Si tú tienes una Biblia como la mía, que las letras en rojo de Jesús están en rojo, cuando Jesús hablaba, está en rojo. Puedes leer todas las letras en rojo nada más algún día, un fin de semana. Y vas a leer y nunca vas a encontrar a Jesús peleando con los paralíticos, los niños. Mira, niños, sal de ahí, vete para esa escuela bíblica vacacional.
pero sal de mi presencia porque como yo soy poderoso tengo que atender a toda esta gente. Nunca ves a Jesús peleando con otro grupo de personas en la Biblia. ¿Solamente con quién? Los fariseos. Porque ellos construyeron el techo del nivel donde ellos pensaban en su mente que era el nivel, el techo que Dios aprobaba al hombre. ¿Qué hizo Jesús con ese techo? Lo tumbó. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando él fue a agarrar la mazorca, ¿cómo es? La higuera. La higuera no, cuando fue en el día sábado. El trigo. Cuando él fue y agarró el trigo en el día sábado, ¿para quién lo hizo? Para los fariseos, no para sus seguidores. ¿Cuál es el problema de la religión? Como puedes ver en Lucas 10:29, el abogado le preguntó a Jesús, ¿cómo yo puedo seguir a Dios? Y él dijo, tú sigue los mandatos. Y él dijo, ya lo hago. Ya soy un seguidor de amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál fue el problema de este señor? Que él quería seguir con su propio nivel de justicia y no la justicia de Dios. Próxima foto. ¿Qué tal los documentos de la ley? Documentos de la ley. Algunos creen que si sigo la ley y sigo todos los puntos de la ley, Dios me justificará porque soy bueno y soy santo por la ley. ¿Qué hizo Dios cuando le mandó a Pedro a sacar una moneda de la boca del pez? Vaya y paga los impuestos al gobierno. A lo que es de César, entrégaselo a César. Lo que es de Dios, entrégaselo a Dios. ¿Estamos siguiendo la ley, hermanos? ¿O será que Jesús cumplió con la ley en Mateo 5:17? Toda la ley de todos los profetas, Jesús cumplió con la ley y nunca pecó contra esa ley. Vamos a ver entonces, hermanos, como pueden ver, próxima foto, miren aquí bien, ¿cuál es el tema de nosotros con Romanos? El hombre que se quiere justificar delante de Dios tiene que saber cuáles son los derechos de Dios sobre tu vida. ¿Conoces tú cuáles son los derechos de Dios sobre tu vida? ¿Cuáles son los derechos de Dios sobre nuestra vida? Porque según los derechos es que vamos a intentar seguirlos. ¿Te acuerdas el tip que te dé en Romanos capítulo 12, 1 y 2? Y acuérdense de algo muy importante. Yo te vengo a dar todo lo que el Señor me ha enseñado a mí en estos 25 años ministrando el Evangelio. Aquí no vengo de dar escuela dominical. Voy a ensanchar la mente. Tienen que leer la palabra de Dios de antemano. Tienen que dejar que el Espíritu Santo ministre y vaya uniendo las piezas de cada parte que se va dando. Porque siento que esta iglesia puede dar más. No más actividades, no es eso. Es profundizar tu relación con Dios. E ir más profundo con el Señor. No seguir las normas de la religión de los fariseos. No intentar en tu fuerza humana cumplir con una ley que tú supuestamente has recibido como osmosis de una parentela o de una religión. Es profundizar tu intimidad con el Señor, entendiendo que has sido justificado. No estamos aquí para hablar de requisitos. Estamos aquí para conocer el corazón de Dios. Pregunto, hermanos, ¿pudo Dios encontrar a alguien que pudiera cumplir con la ley civil y moral de todas las épocas, de toda la humanidad? ¿Pudo Dios encontrar un hombre? No lo encontró. ¿Por qué entonces Dios envía a Jesús? Abren sus Biblias a Juan capítulo 7, 18. Dios envía a Jesús por una sola razón, mis queridos hermanos. Por una sola razón. En el versículo 16, mi enseñanza no es esta mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí entendieron?
¿Por quién habló Jesús? Por la voluntad de su Padre. Versículo 18, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar a lo que envió es una persona íntegra y sin dobleza. En Jesús, Dios vio y pudo encarnar la naturaleza divina en un hombre. Se llama Jesús. Y por eso que nosotros lo adoramos. Por eso que nosotros hablamos de Él. Por eso que nosotros tenemos estudios bíblicos. Por eso que nosotros le hablamos a los niños sobre ese Jesús. Por eso que las canciones, por eso que tenemos instrumentos, por eso que tenemos canciones que hablan y dicen y exaltan la persona de Cristo. Porque solamente en Cristo es que la obra de Dios está consumada. En más nadie está consumada esa obra. En ninguna religión, en ningún tabú, en ninguna tradiciones humanas, ningunas leyes, ningunas normas, ningunos requisitos hechos por hombres en una montaña, en una cueva, dentro de un mar, dentro del mar, no importa el lugar físicamente aquí en la tierra, ningún hombre ha podido cumplir con la ley íntegramente como el Señor Jesús. Por eso que la obra está consumada. Y por esa razón, tú y yo hoy estamos libres de la culpabilidad de la muerte espiritual por toda la eternidad. Por eso que la adoramos. Otro versículo para que lo agarre. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció el pecado, Dios lo trató como pecador. ¿Cómo fue que el Dios Padre lo trató a su Hijo ese día? Como pecador. Porque todos los pecados fueron puestos en Jesús para que tú y yo pudiéramos ser justificados delante del juez, Dios, creador de todo el mundo. El momento que tú intentas hacer algo para Dios con tu pequeña fuerza, se va a debilitar delante de los requisitos que Dios exige de la perfección. Dios lo exige. Dios exige perfección. ¿Por qué Dios exige perfección? Porque Él es perfecto. Si quieres intentar ser perfecto, compárate no a otra persona, compárate a Dios y a ver cómo sale. Seguimos. En la próxima. Entonces, ¿por qué estamos aquí, hermanos? No excluyendo los cultos, no excluyendo las conferencias, no excluyendo los talleres, no excluyendo las vigilias, no excluyendo los conciertos, todo y esas cosas y mil y unas cosas hemos hecho para el Señor y con el Señor y con propósito del Señor. Pero vamos a estar claros, la única persona que nos justifica delante del Señor es el Señor Jesucristo. Gracias por los predicadores, gracias por los grandes eruditos y teólogos de la palabra de Dios, pero el único que justifica, como según Pablo, el poder de Dios en el Evangelio es la justicia divina que Él envió a través de Jesucristo. Más nada, hermanos, más nada. No hay otra cosa que nos puede justificar excepto la justicia de Dios. ¿Estamos claros? Miren conmigo sobre la justificación. Mire la persona recibiendo el Evangelio. Ya te dije, Romanos 1:16. Ya hablamos del problema. Mira el versículo 18, volviendo a Romanos. Noten conmigo aquí Romanos 1:18. Noten que no estoy intentando hacer una prédica expositiva, versículo por versículo, sacando el griego y el tiempo del verbo en el griego para ver si ustedes entienden todo eso, porque lo voy a perder. Estoy sacando conceptos en grandes rasgos para que puedan entender los puntos más importantes de cada capítulo. Llevándonos ¿a quién? A Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Todos nos queremos ofrecer, todos nos queremos
dar lo mejor del todo a Él. Pero antes de poder hacer eso, tenemos que entender cuál es la base del Evangelio para poder ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo. Versículo 18, hermanos, que nos dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra la impiedad e injusticia. Mira la palabra injusticia, todo lo contrario a justicia. La injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hacemos aquí en la humanidad? Obstruimos la verdad. ¿Cierto que sí? Vamos a brincar al versículo 20. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Dios por nosotros, para que pudiéramos entender quién es Él. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder. ¿Su eterno qué? Poder. Siempre ha existido Dios. Siempre ha existido Dios. Eterno poder. Antes de la humanidad, antes de tiempo, ya Dios existía. Y dice así: ante su eterno poder y naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. ¿Quién creó la creación? Dios. De modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Mira la Tierra planeta. Próxima foto. Tierra planeta, mira, Tierra planeta. El orden de la Tierra. El órbito de la Tierra. El Sol, si se acercara 10 grados más a la Tierra, ¿qué pasaría con nosotros? Quedaríamos vendidos ahí en la esquina como chicharrón, como chicharrón. ¿Qué tal si 10 grados para atrás? ¿Qué pasaría con la Tierra? No sé, iríamos congelados. Como Frozen, la película Frozen. 10 grados, hermanos. 10 grados. Mira la perfección del órbito de la Tierra perfectamente. Mientras que estamos durmiendo, la Tierra continúa girando perfectamente. El poder de Dios, la creatividad de Dios de crear. Noten conmigo, y ese es, hermanos, prueba número 1 de la existencia de Dios, la creación. Prueba número 1. Prueba número 2, el versículo 21, noten conmigo. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Qué le pasó a los hombres? Inútiles razonamientos y se les oscureció sus corazones. Punto número 2, la conciencia. ¿Qué fue lo que le dio Dios a los hombres? Conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermanos queridos? Oyentes que están escuchando por la página web. ¿Qué es la conciencia? Saber entre lo bueno y lo malo. ¿Qué han decidido los hombres hoy en día? Han decidido con sus corazones, con sus razonamientos inútiles. ¿Qué han decidido hacer? Lo malo. ¿De quién es esa culpa? ¿De Dios? Decisión propia. ¿No es así? La decisión propia de cada uno. ¿Cierto? Mira el resultado de esas decisiones. Cambian la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron aquí en el versículo 23 a 21? A pesar de haber conocido a Dios, conocimiento de Dios, ¿qué hicieron? Cambiaron. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que extraviaron eso. 22. Afirmaron de ser sabios. ¿Cuántos vieron las películas aquí y en sus casas de que Dios no está muerto? La película. ¿Cuál fue el racionamiento inútil del profesor universitario? Que decía que no existía Dios. El versículo 22 está ahí, míralo. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Qué hicieron el hombre cuando cambia la gloria de Dios con el conocimiento que tiene y lo cambias? ¿Qué haces? Idolatría. ¿Cuál es el primer mandato de los 10 mandamientos? Muchos católicos conocen los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos los 10? Muy bien. Y no tendrás otro Dios.
Idolatría. ¿Qué pasa con el hombre? No se justifica delante de Dios y se quiere autojustificar. ¿Qué es lo que produce como final? Idolatría. ¿Dónde lo hace? En su conciencia. Hoy en día en su conciencia, porque si vemos a alguien aquí adorando un árbol, ¿qué vamos a decir? Épale, se le soltó una tuerca por ahí. ¿Sí o no? ¿Lo hacemos así? Pero ¿dónde está la idolatría de nosotros hoy en día? Aquí. En los racionamientos, ¿qué? Inútiles. Obscurecido nuestros corazones. Y no conocemos a Dios como es debido. ¿Qué dice el próximo versículo, hermanos? 24, ¿qué dice acá? Como pueden ver, por eso Dios lo entregó a los malos deseos de sus corazones. ¿Por qué la maldad anda de una manera feroz hoy en día? Porque Dios lo entregó a sus malos deseos por completo. ¿Quiere rienda suelta? Tómala, haga todo lo que quiera. Intenta justificarse por sus propios medios y a ver dónde sale. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Y hermanos, ¿sabe qué? Esto de la escuela bíblica vacacional esta semana me conmovió. Viendo los niños de 11, 12 años en el bloque 3. Muchas veces lo he encontrado a ellos a las 10 de la noche por la avenida O'Higgins. 2, 3, 4 de ellos. Tienen 11 años, hermanos. 11 de la noche en la calle. ¿Quién sabe si la escuela bíblica vacacional y el equipo de Yupi está resguardando niños de una vida de malandros? O de morir a los 15 años de edad en un tiroteo por peleas de drogas o por peleas de mujeres. ¿Quién sabe? ¿Quién va a justificar a estas personas? Solamente Cristo. Pero ¿quiénes van a presentar a Cristo a estas personas? La iglesia. Amén. ¿Entienden el esfuerzo de la iglesia? Es presentar el evangelio para que Dios los justifique delante de su trono. Noten la foto de los niños. ¿Qué hicieron en el versículo 25, hermanos? Cambiaron la verdad de Dios. Primero cambiaron la gloria de Dios en el versículo 22, ¿no es cierto? Pero ahora cambian la verdad de Dios por una mentira. ¿Cuántos de ustedes han visto a la gente mentir y no saben que están mintiendo? Y con cada palabra que dicen se van profundizando cada vez más en el hueco. Cambian la verdad de Dios por una mentira. ¿Y qué hacen con eso? Los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron, ¿qué dice? Cambiaron las relaciones naturales por los que van contra la naturaleza. Vamos a ponerlo a lo práctico, hermanos. El homosexualismo. Vamos a hablar de eso. Como me toca hablar de eso, ahí está en la Biblia. El homosexualismo no es nada nuevo. Para el día de hoy no es nuevo porque ya ha existido desde el inicio de la sociedad. Exacto. ¿Y qué dice acá, hermanos, sobre el homosexualismo? En el versículo del 26 al 27 lo pueden leer. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Muy bien. Versículo 29. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, ¿te acuerdas? Cambiaron la gloria de Dios y cambiaron la verdad de Dios por una mentira. ¿Cierto? Vamos a hablar un poquito de eso. Primeramente, el homosexualismo no es más grave que cualquier otro pecado que cometemos como seres humanos. Para Dios es un pecado. Y quiero mostrarles algo interesante, que a través de la media, la tecnología, a través de las películas, tristemente yo puedo hablar por mi país, allí perdieron la convicción de familia. Y algo interesante, no ha sido que los homosexuales se han querido manifestar y salir a la luz, pero también ha sido que las parejas han dejado de ser parejas. Han decepcionado a las personas en el matrimonio. El matrimonio no se ha mantenido en lo alto como es digno y es valoroso delante del Señor.
Y entonces la gente comienza a buscar otras opciones. Hemos visto en la política de los Estados Unidos cómo los políticos están dispuestos a vender cualquier cosa mientras que la gente vote por ellos. Cualquier producto, cualquier idea y cualquier concepto en la sociedad. Dispuestos a vender cualquier convicción propia. ¿Para qué? Para tener votos.